Bien, en este video, muchachos, vamos a hablar un poco de lo que es la importación de las plantillas en formato JSON a lo que es Elementor. Sé que existen muchos videos hablando de la forma que se deben de exportar, pero algunos no tratan ciertos problemitas que se pueden presentar, y hoy quiero mostrarle algo similar que le pasó a un cliente que adquirió una plantilla y cuando la fue a utilizar no sabía cómo instalarla. En caso de que usted esté pasando por esta situación, le voy a mostrar el paso a paso a seguir a cómo se debe de instalar, qué es lo que sucede, por qué. Porque es que no le carga el archivo y le da muchos errores. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es el proceso. Bien, si nos vamos a lo que es Elementor, vamos ahí a página. Y aquí dentro de página le voy a dar a editar con Elementor. Vamos a esperar a que Elementor cargue. Y ya aquí, trabajando con Elementor, la forma más sencilla es venir a lo que es el área de mi página y usar esta opción que dice importar. Le damos aquí. Vamos a buscar el archivo. Y tengo uno aquí de ejemplo. Y lo selecciono, le doy a abrir y ya ahí el archivo se instala. Y perfectamente, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando el archivo está comprimido y no te permite instalarlo? Así que vamos a ver este ejemplo. Voy de nuevo a importar un archivo. Este archivo está en formato zip. Bien, si se dan cuenta, el archivo no aparece, pero si yo me voy a la carpeta de descarga, aquí tengo el archivo. Lo que pasa es que como está en formato comprimido, no me lo va a visualizar porque aquí solamente visualiza los archivos JSON. ¿Qué sucede? Si nosotros queremos, vamos a la carpeta, abrirla, le decimos que abra con WinRAR. Y aquí dentro de la carpeta es donde están los archivos. Aquí, como pueden ver, tenemos un archivo que es .json. Y vamos a descomprimir esta carpeta. Vamos a dentro de el área de descarga, vamos a seleccionar una carpeta. Le damos a aceptar. Y ahora cerramos aquí y ya tenemos la carpeta lista. Vamos de nuevo. Y ya aquí me aparece la carpeta. Le damos a abrir. Y muchos pensarían que este es el archivo que tengo que instalar para que se me instale la plantilla. Pero ahí comienza el primer error. Si yo selecciono este archivo y le doy a abrir, usted verá lo que pasa. Me dice, ocurrió un error, no me lo deja instalar. Cuando a mi cliente le pasó eso, de una vez me llamó y me dijo, mira, me está dando este problema, me manda la captura. Y yo le hice ciertas preguntas y ahí fue que me di cuenta del fallo que estaba cometiendo. ¿Qué sucede, muchachos? Si volvemos de nuevo al área de carpeta, mucho se confunde con ese archivo. Pero en realidad donde están los archivos que usted debe de instalar es en esta área que dice template. Si le damos a abrir, aquí van a aparecer todos los archivos que debemos de instalar para que la plantilla funcione correctamente. Como por ejemplo, aquí tenemos la página 404, que es una página que la utilizamos dentro de una página web para cuando una persona está buscando algo en específico y no lo encuentra, le aparece esa página informándole que o el documento o lo que esté buscando no está disponible. La página de quiénes somos, la de contacto, el Footer también, el header, todo esto son plantillas que debemos de instalar para que la plantilla esté completa. Vamos a hacer la prueba con la página Home. Vamos a seleccionarla y vamos a darle a abrir a la página. Y ustedes verán cómo la instala correctamente, sin ningún inconveniente. Porque ahí es donde muchos están cometiendo el error cuando estas plantillas vienen comprimidas. Vamos a esperar a que cargue. Y como pueden ver, ya aquí me ha instalado la plantilla. Ahora si yo le doy a previsualizar, me va a mostrar
la plantilla principal. Esta plantilla es una plantilla relacionada a lo que es veterinaria. El cliente tiene una veterinaria y quiere utilizar esta plantilla para promocionar su negocio. Entonces, ya aquí simplemente le doy a insertar, le digo que sí, que me aplique todo lo que trae la plantilla, y aquí simplemente tengo que esperar a que cargue. Como pueden ver, ya aquí me ha cargado la plantilla. Es simplemente comenzar a editar cada una de las opciones que trae la plantilla. Vamos a darle a publicar. Y después vamos a previsualizar. He terminado, le doy a previsualizar. Y así se vería lo que es esta plantilla. También se puede utilizar como landing page. Simplemente usted agarra esta primera página, la página de inicio, y la adecua a una landing page. Déjenme quitarle este texto. Vamos por aquí. Vamos aquí. Quitar esto aquí. Aquí. Y aquí vamos a decirle que sea pigmento liso. Vamos a esperar a que cargue. Ahí ha cargado y ya lo quitamos. Publicamos. Y ya con eso tenemos la parte lista. Ya si queremos cargar las demás plantillas, es el mismo proceso que vimos anteriormente. Esto claramente en este caso. Pero si a ustedes les pasa, ya ustedes saben que vuelvo hacia atrás aquí. Deben de irse a la carpeta que dice template. Y ahí es que están todos los archivos. Vamos a esta de servicio. Vamos a instalarla. Ya por último. Y le tengo un pequeño regalito a toda aquella persona que ha llegado hasta aquí. Claramente. No es que le voy a regalar esta plantilla. Pero sí tengo una plantilla que se la voy a facilitar. Se la voy a dejar en la descripción de este video, el link de descarga. Se lo voy a mostrar en unos minutos. La plantilla para que la puedan utilizar. Bien, la plantilla que le hablo, vamos hacia allá. Ok, vamos a esperar a que cargue. Parece que todavía no ha terminado de cargar. Ok. Sí, ya aquí la está cargando. Bien. Déjame darle a guardar aquí los cambios. Bien, en lo que termina de cargar, vamos a mostrarle la plantilla que le voy a regalar. Vamos aquí, y es esta plantilla que dice Vintage. Esta es una plantilla que es mayormente para, se podría decir, para venta en repostería, eso, pero usted la puede modificar a su gusto. Ese formato que tiene esta plantilla, que le voy a facilitar completamente gratis a toda aquella persona que han llegado hasta el final de este video. Vamos a instalarla para que la vean cómo es y lo fácil que es de modificar. Muy bien, y aquí la plantilla ha cargado y cada una de las sesiones es 100% editable, desde las imágenes, todas las áreas de la misma. Queremos cambiarle lo que es la foto de inicio, lo podemos hacer. Podemos trabajar con lo que es colocar el efecto de scroll. Al pasarle el mouse también le podemos agregar efectos. Es una plantilla que es muy completa. Mayormente se puede utilizar como una landing page para publicidad. Puede ser de un restaurante, de una pastelería, una repostería, una panadería. Usted va a tener esta plantilla completamente gratis. Voy a dejar el link en la descripción de este video cuando salga, para que la puedan descargar completamente gratis. Eso es simplemente por ver el video hasta el final. Así que, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Como siempre, agradecerle a toda aquella persona que está suscrito al canal. Si usted no está suscrito, suscríbase. Active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos por un video. Y por el día de hoy me despido de todos ustedes.
y nos vemos ya en un próximo video.